Bueno, mi nombre es Matías, yo soy de Argentina y esta es mi tercer dieta aquí en Taquihuasi. La verdad que yo acá siento que esta tercer dieta estoy terminando un trabajo que empezó ya hace muchos años. Cuando decidí venir al Perú, tenía varios conocidos que habían ido con varios curanderos y eso. Entonces recordé a Taquihuasi, había conocido a Rosa Giove y había venido aquí al centro. Y bueno, me pareció como una buena inspiración venir acá al principio. Y bueno, y acá estamos terminando el proceso de todo ese tiempo. Y bueno, la verdad que lo elegí porque, y lo seguí viniendo porque vi cambios en mi vida muy grandes. Y más allá de eso, también en el centro de Taquihuasi, al estar acá, ¿no?, compartiendo y interesándome más sobre el mundo curanderil, sobre un montón de cosas, me parece que Taquihuasi es lo más seguro de todo, lo que más encuentro yo más seguro, lo que me da también capacidad de comprensión, ¿no? Porque cuando uno llega como un occidental al mundo chamánico del Perú, tiene un montón de prejuicios, ¿no? Como, ay, los chamanes son buenos. Que no, hay bueno y malo. La ayahuasca es buena. Y la ayahuasca te puede dejar mal como te puede dejar bien, ¿viste? Depende del trabajo que hagan los curanderos, que hagan los chamanes. No sé, un montón de infinidad de cosas que para nosotros nos parecerían como una locura, y después cuando te das cuenta acá viviendo, te das cuenta que no es así, que realmente sí hay como uno está expuesto energéticamente cuando está trabajando con las plantas. Y me parece que Taquihuasi en cierta forma sí es bastante estricto, pero la verdad que tiene razón en todo lo que dice. O sea, el tiempo y las acciones me lo han comprobado. Otra de las cosas que también me ha gustado de Taquihuasi es que el acompañamiento terapéutico que hace, terapéutico y también de los curanderos, hace que también te ayuden en esa comprensión de ese mundo simbólico que se abren a través de las plantas, ¿no? Yo realmente no creo lo que dicen muchos, que todos somos curanderos. Realmente creo que hay una estructura energética que por un sentido de vocación espiritual de la persona puede realizar eso o no. Y bueno, realmente en ese sentido con Taquihuasi me he sentido contenido, ¿no? Contenido en el sentido de darle a todo ese mundo espiritual un encauce que a mí me sirva para yo estar más tranquilo, estar más en paz, haberme podido sacar un montón de cosas espirituales, cargas negativas. Tenía un montón de sueños de pesadilla y un montón de cosas que realmente acá las terminé de arreglar, ¿no? Es esa parte espiritual. Y también eso se ha reflejado en mi vida laboralmente, socialmente, con mi familia, con mis amistades, con mi forma de ser, ¿no? En el amor, que eso ha traído como mucha más claridad y vínculos más sanos en todo sentido. Y yo cuando empecé a tomarlas, cuando vine a Taquihuasi por primera vez, realmente tenía una depresión profunda. Creo que quizás puede ser por la edad, fue a mis 38 años, 39, una cosa así. Básicamente, sí, como que había seguido los mandatos de la sociedad y había como logrado todo, o casi todo, pero eso no llenaba un vacío existencial que yo tenía. Y bueno, ahí empezó todo el proceso de Taquihuasi, que fue un poco largo, pero la verdad muy sanador y nada, todo eso de depresiones, también tenía algunos consumos tóxicos, ¿no? Con la marihuana y quizás con el alcohol, todo eso se terminó como... Yo dieté la primera dieta palo y ajosacha, la segunda dieta uchusanango y chuchuhuasi y la tercera dieta guairuro y coca. Mirá, a mí la primera dieta fue la más fuerte de todas, creo yo, porque es la que, no sé, quizás la que tiene un impacto más directo como personal con el mundo curanderil y con el mundo de las plantas. Me dieron palo justamente para madurar mi vida. Y de hecho, bueno, sí, tuve realmente como que pude mi vida como familiar, desprenderme de ahí y como pararme en la vida en un lugar donde yo pueda ser un hombre, básicamente, ¿no? Con todas las responsabilidades que conlleva ser un hombre. Y a veces por venir de un pueblo y por venir de un lugar donde todo más o menos gira
en un entramado familiar muy cercano y con vínculos. A veces, bueno, también la terapia me ha ayudado mucho acá, la terapia psicológica me ha ayudado mucho a través de las plantas, lo energético, lo espiritual de los curanderos. La terapia, eso ayuda como a resolver, es como un trabajo integral, ¿no? Entre todo. Cada parte es como una mesa de tres, de cierta forma, y cada parte va alineando, va trabajando sobre la otra, ¿no? Acá lo bueno que tiene es que al tener un equipo psicológico trabajando contigo, no son solo psicólogos, sino que son un poco traductores de todo ese mundo curanderil bajado a nuestra sapiencia o a nuestra forma de pensar, ¿no? Porque mucho pasa muy seguido es que cuando nos encontramos los occidentales con los curanderos, es como que es un lenguaje que no hablamos igual. La primera vez que hice ayahuasca acá decía, pero ¿por qué no se puede cantar? ¿Y por qué no se puede parar? ¿Y no se puede bailar? Y la primera ayahuasca me dice, mirá, ¿vos qué querés? ¿Empoderarte o sanarte? Y me mostraba una persona con poder, pero rota internamente. Entonces me parece que en ese sentido el trabajo, el enfoque de Taukiguasi, que es la sanación, es lo que yo he venido a buscar en el mundo curanderil. Entre la ayahuasca y la dieta hay una clara diferencia realmente, que la dieta es muchísimo, para mí, muchísimo más poderosa y más profunda que la ayahuasca. Sí, la ayahuasca lo es, por una cuestión visionaria y una cuestión también de que abre todos los cajones de la profundidad y te muestra un montón de cosas que quizás están ocultas, ¿no? Pero a eso hay que darle un acompañamiento, o sea, después. No es que, o sea, me parece que la ayahuasca es como, te lo muestra, y uno dice, wow, y uno también se engancha también un poco con esas visiones, ¿no? Porque al final estamos en un mundo de lo visual, ¿no? Queremos ver, más que todo lo misterioso, queremos ver lo misterioso. Pero al final eso no te da la sanación, porque me parece que la dieta, y más que todo en aislamiento, porque después otros centros hacen las dietas, pero que podés hablar y ahí están todos juntos y yo qué sé. Está bien, no reniego y digo, cada uno verá. Pero lo que hace el aislamiento me parece es que, mira, por ejemplo, esta dieta, yo cuando llegué pensé que tenía un problema, ¿no? Que tenía un problema, que quería trabajar un poquito más lo espiritual, de estar solo y de poder estar tranquilo. Y realmente la dieta, ¿no? El estar solo, el estar 8 días solo en la selva, lo que te hace es ir tan para adentro, ir tan profundo, que terminás entrando en lugares tuyos de... Yo por lo menos pude darme cuenta que mi trauma venía desde que tenía 1 año, una cosa así. Por recuerdos que te van viniendo y en los sueños también. Entonces, me parece que eso en una ayahuasca no se trabaja tan rápido. Yo tomé varias ayahuascas y por ahí sí, durante un mes y medio, yo estaba más enfocado, más iluminado, más conectado. Pero después de eso se perdía y volvía como al punto de partida un poco. Porque me parece que eso después necesita un trabajo más terapéutico, psicológico, más de entrar ahí, ¿no? De entrar a eso que viste y desmenuzarlo, trabajarlo. Y la dieta te da la oportunidad de eso. Los curanderos, los psicólogos también un poco vienen en la dieta a mover eso, ¿viste? A entrar en eso. Y después te das cuenta cuando salís de la dieta y estás en la posdieta, te das cuenta que hubo un trabajo energético muy, pero muy fuerte. Yo realmente te digo la verdad, cuando vine acá, realmente no me sentía mal, me sentía bien. Y ahora me voy como un poco más como movilizado, ¿viste? Como hucha. Sí, hay varias cosas que me di cuenta que me estaba haciendo el tonto, me estaba haciendo el distraído, como que no quiero mirar ahí. Y un poco la dieta me mostró que, bueno, no, que hay que ir ahí, ¿viste? Que hay que ir ahí en el sentido de quizás prácticas más saludables, prácticas más sustentables en cuanto a vivir la vida, ¿no? Como dejar ciertas prácticas tóxicas. Puede ser la comida, pueden ser las redes sociales, pueden ser el vivir para afuera, sino como lo que me lleva más como que me tengo que sentir más, ¿no? Que tengo que conectarme más con mis sentimientos, que al final es más como que de ahí viene la parte espiritual. Y bueno,
Quizás yo siento que yo estoy trabajando como más nudos traumáticos que son colectivos, ¿no? Porque el problema con la comida creo que lo tenemos todo, el problema con las redes sociales creo que lo tenemos todo. Creo que ya como que siento un poco que voy entrando más en eso, en cuestiones más colectivas, pero bueno, sí, la verdad que es un mundo fascinante, un mundo que después cuando uno vuelve a la vida normal y se extraña un poco porque las plantas te dan la sensibilidad de entrar a un mundo espiritual y tener conexiones y percepciones y intuiciones que realmente después por la vida diaria que uno lleva, como no cultivamos ese espacio interno, lo vamos perdiendo. Pero bueno, quiere a Dios ahora, gracias a Tequihuasi y gracias a la dieta y todo, poder sostener ese espacio interno de sentir ese mundo espiritual y tratar de actuar en concordancia con eso. Entonces yo sé que es duro, yo sé que es muy estricto, yo sé que no es grato, a veces no es fácil, no es como... Sería más fácil, no sé, estar con un grupo de personas y compartir, pero yo encuentro que es mucho más profundo y mucho más sanador este sistema.